Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Informarte gracias a El Club de los Aquellos. Y a noticia irrelevante, hoy día vamos a conversar con Jeremías Gamboa, escritor peruano, cuyo último libro es Animales Luminosos. ¿Qué tal, Jeremías? ¿Cómo te encuentras? Bien, Daniel, contento de conversar contigo. Gracias. La primera pregunta que tengo sobre el libro, porque además te voy a hacer otras preguntas que no tienen que ver necesariamente con el libro, tiene que ver con que tú mencionaste en algún momento que era un cuento y después se convirtió en novela. ¿Cómo te das cuenta cuando una historia pasa del cuento a la novela? Mira, yo no estoy tan seguro que sea una novela todavía. Tengo dudas todavía de si es un cuento, porque yo digamos que cuando, por ejemplo, a veces me preguntan sobre las diferencias, lo que yo establezco como diferencia es que en el cuento tú, cuando lo escribes, siempre tienes la orilla avisorada del otro lado, ¿no? Es como, para mí escribir es como meterse al agua, ¿no? Meterse a nadar, meterse generalmente de espaldas, es decir, te Claro, topas no con ves, no ves claro. durante un rato, durante un buen rato, ¿no? Luego quizás sí te des la vuelta y ya empiezas a mirar un poco. Y en el cuento siempre tienes como una idea de final. Yo la tenía con Animales Luminosos y así ese final escribí, pero me tiró cuerda, mucha cuerda. No era un río, era el Canal de la Mancha, digamos, y era de larga, pero siempre sentí que había una cerrazón, o sea, que había un corte, ¿no? Un corte de cierre. Con contarlo todo y con otra novela que trabajo ahora, pues durante mucho tiempo no veía realmente la costa, ¿no? O Ujú. sea, realmente hay momentos en que estás en movidito, o sea, no sabes en qué parte del océano estás, no sabes dónde es norte, dónde es sur, hay momentos en que te pierdes incluso en el texto. Para mí una novela es eso en general. Eh, pero de lo que he hablado con algunas personas que han leído este libro, me dicen, no, es una novela, ¿no? Es justamente una cosa que está en el medio, pero es larga. Me di cuenta que era larga porque cuando uno escribe, cada vez me doy más cuenta de eso, uno parte de algo que imanta cosas o no. ¿No? Ujú. Uno parte de una imagen, parte de un diálogo, parte de una situación a veces, y es la propia, es como poner tus elementos en una mesa de brujería y ver si es que viene alguien a tomarla, ¿no? Y cuando viene alguien, pues nada, no sabes quién viene, pero viene alguien, propicias un encuentro con algo de ti, probablemente, eh, que empuja esa situación hacia su desarrollo. Y ese desarrollo es absolutamente incierto, y eso es la parte más enloquecedora de la ficción, frente al periodismo, ¿no? Que es, no sabes qué tamaño va a tener, cuánto te va a demandar, sobre qué va a ser, y ahí ocurre un fenómeno que es bien bacán, que yo lo llamo el agujero negro, ¿no? Empieza a tragar cosas, a veces muchas, a veces no tantas, de tu biografía, de lo que has leído, de lo que recuerdas, de lo que has escuchado. Cada vez con los años, esa es una buena noticia para quienes escribimos, tienes más material, ¿no? más vivencias, más lecturas, y entonces esto comenzó a jalar una cantidad de recuerdos, memorias, experiencias nocturnas de Colorado y de Lima, y empecé con ellas a ponerlas en ese lugar. No es solamente una novela sobre, sí, que yo haya usado cosas de la noche norteamericana, sino también de mi experiencia como en Lima y de mi experiencia futura como padre de adolescentes que van a meterse a la noche también. La noche También, claro. De hecho, saca. la noche, y lo tengo apuntado dentro de la lista de preguntas, la noche es un tema como que propicio, ¿no? Como que en la noche ocurre lo que uno esperaría en la literatura. Sí, yo creo que en la noche es donde generalmente nos ocurren las escenas menos, las que más olvidamos, las que decimos ojalá no las hayan grabado, ¿no? La noche siempre libera como justo porque es el lado donde no ocurre el deber, precisamente, ¿no? Es decir, dejas el trabajo o tu horario de oficina o tus deberes, y si te entregas a la noche, te entregas a la libertad y a lo desconocido, ¿no? Me doy cuenta que en mi trabajo, en los formatos más breves, la noche aparece constantemente, Claro. porque es una fuente salvaje, ¿no? Del lado oculto, del lado que no queremos ver de nosotros, y la literatura es eso, ¿no? De hecho, ya que mencionas eso, por ejemplo, en el cuento Tierra Prometida, tenemos a dos personajes que van de los distritos más pudientes a tal vez los distritos menos pudientes. Y en Animales Luminosos, más bien es el recorrido de un país tercermundista latinoamericano hacia un país más moderno, ¿no? Más Mm, industrializado.
Sí, son desplazamientos, es bien curioso. Yo luego me di cuenta de la conexión en el proceso de la escritura. Me estaba dando cuenta que estaba reescribiendo de alguna manera Tierra Prometida, Qué ¿no? loco. Qué loco, ¿no? Sí, son dos chicos, empieza con dos chicos de 20 en Tierra Prometida, justamente hablando del agujero negro. Son dos chicos, yo sabía cómo acababa Tierra Prometida. Me acuerdo que en Tierra Prometida, ese cuento de Un punto de fuga, yo lo primero que escribí fue el párrafo final. Ah, Curiosísima forma de empezar un cuento. Nunca me acuerdo de nuevo. Lo primero que escribí fue el párrafo final. Y luego es cómo llevo ese párrafo final, ¿no? Para mí es la definición de cuento. Y esos dos chicos fueron en un viaje una noche también, ¿no? ¿Verdad? Es una noche, es exactamente 10 sí, horas. buenas noches. Sí. Y hay chicas, hay tragos, hay, ¿no? Y ellos van a encontrar su masculinidad, van a confrontarse en otro escenario, ¿no? Esos son Ujú. chicos barranquinos, miraflorinos y tal, y en efecto van a, hasta terminan en Proco más Claro, un lugar recóndito. recóndito, sí, digamos, desde el punto de vista de ellos, un lugar recóndito. Y esos personajes también empiezan siendo dos chicos que están en un campus mucho más cómodo en un sentido, a la noche, ¿no? Solamente que jaló dos chicos más, y jaló tres chicas más, y jalaron circunstancias que yo no preveía, y aparecieron los temas sexuales y del aborto, y las heridas sociales de los estados en donde estaban los chicos en Norteamérica, y del personaje principal, y eso convirtió eso en una novela, ¿no? También aparecieron más elementos, pero yo me he dado cuenta también, Daniel, que a mí lo que me encanta siempre, me doy cuenta ya con los años, es narrar desplazamientos. Ujú. Yo creo que es porque mi familia migró, o hay algo ahí. Algún día narraré ese desplazamiento central también, de la migración de mis padres de la Sierra de Lima. Pero me encanta narrar el desplazamiento. O sea, me gustan las novelas de carretera, las novelas de tránsito. Y claro, Animales Luminosos es una peregrinación, ¿no? En ese sentido se parece mucho a Tierra Prometida, que también era un tránsito en un carro, y más bien es de diferentes formas por el campus, por los extramuros del campus, ¿no? Esa Y que novela. tiene que ver además con la identidad, ¿no? Si es bien conocida esta idea de que todas las historias tienen que responder la pregunta, ¿quién soy yo? Mm, Este, en Tierra Prometida hay este choque, no me acuerdo el nombre de la chica, mm, que se embeleza con el personaje que es periodista, pero que ella estudia periodismo también y ve sus diferencias y ve la lejanía, por más que está sentado al costado de este personaje. Y en sí, Animales Luminosos se empieza con también tratar de definir una identidad. ¿Somos o no somos una ciudad? En sí, vez- totalmente. que podría trasladarse a somos o no somos un país, ¿no? Sí. Somos o no somos una sociedad. En ese sentido, lo reconoces, te das cuenta que Sí, estás. completamente, absolutamente. Y no, me doy cuenta además que yo leyendo a mis colegas peruanos y de la lengua, que hay ciertos tipos de escritores que inciden en esa pregunta con más acento. Yo soy uno de ellos. O sea, em, ¿quién soy? ¿No? ¿Qué somos? ¿No? Y creo que es parte de la ansiedad peruana, Daniel. Es decir, no, mira en dónde estamos. Somos solo cuando Perú juega y gana. Claro, Ahí somos, claro. ahí ponemos Pero si no, no estamos seguros si somos, qué somos, ¿no? Y es curioso porque en la novela, cuando ellos se preguntan en el inicio, y que esa fue la situación que gatilló la novela, ¿no? Si Boulder, el lugar donde están, no se dice en ese momento qué lugar es, si el campus es una ciudad o un pueblo, pasa por qué cosa es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos se pregunta, ¿somos un imperio? ¿Somos un continente? Ellos se llaman América, ¿no? Sí. Y Perú más bien es, ¿llegamos a ser un país? O sea, finalmente en 180 años, no, en 200, ya llegamos a ser, o sea, a veces creemos que sí, y sin embargo la pregunta está nuevamente ahí, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver con una circunstancia de que la literatura siempre responde, que es un recinto en donde te instalas, pero me imagino yo que en mi caso, o creo ya haber entendido, o sea, con muchas horas de escritura y también de psicoanálisis, que tiene que ver con una experiencia difícil de integrar, ¿no? Y que tiene que ver con mis orígenes, claramente, ¿no? Con mis orígenes, y además con lo difícil que ha sido para mis padres aceptar los orígenes, ¿no? Para ellos ha sido muy difícil, y no ocurrió como en otros, yo leí otras novelas de migrantes, no hubo una transferencia como de tú eres ayacuchano, nosotros somos ayacuchanos, estamos orgullosos, ¿no? De serlo, y somos parte del Perú, ¿no? Todo lo contrario.
No, no, lo que me pasó a mí fue una infancia más bien del secreto y cada uno cada uno es infeliz a su manera y la literatura justo se trata de eso, ¿no? De cada autor, cada artista, pues trata de ver la forma de su herida y de convertirla en arte, en literatura, en narrativa, en pintura. Así La mía, empieza Ana Karenina, pues, ¿no? Ana exacto, Karenina empieza con toda la todos somos familia. felices igual, sí, Ajá. sí. Todos somos felices de la misma forma, pero nuestra infelicidad, nuestra carencia, nuestra inseguridad, ¿no? Lo que nos falta es siempre diferente y la literatura responde a eso y por eso leemos literatura también, para sentirnos que otros también están buscando esa parte que les falta y en mi caso, ahora lo entiendo con claridad, el lugar de origen era un sitio que no era para ver, ser visto ni dicho. Y a eso también tuvo que ver, justo hace poco leí una entrevista a Magris, Claudio Magris, que decía que la literatura es el encuentro entre las heridas de uno y las heridas de los demás, ¿no? Entonces, mis papás tenían las suyas, pero además el Perú de mi infancia era difícil, porque era un Perú donde o la Lima de mi infancia era una Lima acosada por Sendero Luminoso, y Sendero Luminoso venía de Ayacucho, y era perseguido, ¿no? Claro. Obviamente, Sendero era una amenaza. Ser ayacuchano era complicado, entonces no se hablaba mucho de eso, no ponían bueno mis papás. Encima el país, solamente escuchabas a las 5 de la mañana en un programa radial. Entonces mis papás eran gente de ninguna parte Mm. sentido, ¿te das cuenta? Y en la noche, cuando tomaban, dicho sea de paso, a veces se rayaban y ponían su vaina a todo volumen, sabiendo que al día siguiente los vecinos los iban a mirar con sospecha. Tenemos Wow. unos ayacuchanos en el barrio, ¿no? Un barrio no de las migraciones de los 80 90 que es migraciones de ayacuchanos, sino un barrio criollo, al costado de la Videna, donde entrena la selección. Entonces era un barrio criollo donde ellos eran desde ahí, desde la dificultad de ellos por decirse, desde la propia dificultad de mi experiencia biográfica, que ha sido la de la escuela pública y luego la universidad privada, siempre la pregunta está ahí en lo que escribo. De ¿qué soy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me pongo? Como diría Vallejo en un verso, ¿dónde me pongo? ¿No? ¿En qué consiste mi circunstancia? ¿No? Así que sí, me reconozco plenamente en lo que dices, ¿no? Y ya que mencionas este tema de dónde me pongo, me da la impresión que a ti te ponen, ¿no? En todo caso, eh, pasar de una escuela fiscal a una universidad privada, previo además de haber entrado a San Marcos, también con el estigma que tenías a ser sanmarquino en esa época, Ujú. tiene que ver con tu padre, ¿no? En alguna entrevista mencionaste que tu padre y tu madre veían el futuro de sus hijos como sus clientes o sus jefes. Ujú. Entonces, ellos quisieron que tú estuvieras de alguna manera lejano y en esas circunstancias. Absolutamente, totalmente. Y ahí vamos a terminar en lo que se termina siempre cuando uno habla de estas cosas de literatura y tal, en los deseos de nuestros padres, en los sueños de nuestros padres, ¿no? En lo que ellos inscribieron en nuestros cuerpos, en nuestras memorias, antes de que nosotros incluso adquiramos la lectura, por ejemplo. Eh, no es verdad que uno llega como una tabula rasa, uno llega cargado de intenciones, uno es casi una escritura, ¿no? Uno llega con anhelos, fantasías, deseos de los padres. Y a veces esos deseos, anhelos y fantasías son contradictorios, casi siempre son contradictorios. Claro. Los padres quieren una cosa y la otra a la vez para uno, y esas cosas condicionan tu biografía, tu bienestar o malestar psíquico y tu vocación. En mi caso, eh, absolutamente. Ahí también, por ejemplo, yo también me encuentro con un conjunto de escritores cuando trato de revisar por qué estos escritores como Philip Roth o Naipaul me han tocado a mí particularmente tanto, me doy cuenta que son escritores del deber. O Javier Cercas, por ejemplo, hace poco se lo comentaba además. Somos escritores del deber, es decir, del mandato. Eh, que tenemos que hacer bien la tarea, que tenemos que cumplir algo. Y entonces allí la literatura para mí ha sido bien interesante porque en un momento ha sido un mecanismo para cumplir el mandato de mis papás, eh, ¿sí? O sea, publicar y ser escritor y entonces tener un reconocimiento y alejarte de la escuela fiscal, solo para ahora convertirlo en algo que debería ir en contra, ¿no? Es decir, que habría que mirar ahí donde ellos no querían mirar, ¿no? Y transgredir en un sentido ese mandato, ¿no? Integrándolo también, es decir, hay que mirar los orígenes. Creo que el país además lo necesita, creo que
que justamente no miramos con limpieza nuestro origen y por eso nos cuesta tanto ser nosotros, ser un tejido, ser una sola, algo, digamos, que orgánico y colectivo, ¿no? Entonces sí, yo incluso acabo de publicar un texto sobre Lima muy revelador, un texto no ficción, eh, vamos a decir así que con la literatura yo empiezo tratando de blanquearme, ¿no? Y ahora creo que estoy en la posición de poder llevar eso hacia el camino de vuelta, ¿no? Creo que desde el punto de fuga, precisamente, mi escritura ha sido siempre de un pasaje de ida. Escapemos del origen y ahora toca el pasaje de vuelta, ¿no? Toca el ticket de vuelta para Wow, continuar el viaje, ¿no? interesante. Sí, sí. Germán, ¿cómo escribes? Porque en algún momento leí que hacías como que varias cosas a la vez, este, no terminas un proyecto y empiezas otro, pero quiero saber, ¿tienes un horario de escritura? ¿Tienes un espacio de escritura? ¿Puedes escribir en cualquier lado? En alguna entrevista mencionabas que la soledad era propicia para empezar a escribir. Sin ¿Cómo duda. escribes? Depende del libro, depende de tu circunstancia biográfica. Eso ha ido cambiando con los años, ¿no? Y depende también del estado en que está el libro, Ujú. ¿no? Del nivel de conexión que tienes con el libro. Eh, Cuando yo escribí mi primer libro, justo que hablábamos de Tierra Prometida, pues lo escribí de noche, fumaba cigarrillos, lo escribía donde sea. Lo escribí en Lima, parte, y me acuerdo que escribí en Boulder, el libro llevando mi laptop, en esa época mi primera laptop, la llevaba, nunca olvidaré eso, qué lindo era, iba de café en café en Boulder, terminando mi libro, absolutamente fascinado, olvidándome de almorzar, de comer, o sea, hubo un momento de hiperconexión. Pero terminaba siempre con los pulmones destrozados. Contarlo lo escribí ya de mañana, corriendo, y empecé con cierta rutina que ahora trato de mantener, ¿no? Escribo de mañana, escribo aquí, ahora estoy escribiendo aquí, en este lugar donde estoy ahorita en Barranco, pero he escrito en diferentes sitios siempre de una manera constante, ¿no? Ujú. Procuro tener un horario, ¿no? O sea, digamos, no es un horario, no es que a las 9 de la mañana, pero Claro. procuro tener unas horas, procuro que sean en las mañanas, donde estás más despejado. Procuro, no siempre lo logro, ¿sabes? Procuro no verlo el periódico. A veces veo el periódico y digo, ah, y me fregó no me fregó, pero me complica remontar el día. A veces. Ahí sí hay que despertarse y lo mejor es leer Paris Review, una entrevista a escritores y entrar a escribir, ¿no? Ahora, sobre el libro, sí va cambiando, ¿no? Cuando empiezo un libro, escribo una cantidad de horas, dos, tres, cuatro, pero cuando estoy adentro, ahí me pierdo de la casa, ¿no? Y ahí está la obra de Mariana, Trucos para ver en la oscuridad, donde del personaje inspirado en mí, digamos, no está en casa nunca, ¿no? Y eso es totalmente, totalmente cierto porque me agarró la pandemia a mí escribiendo Animales, fue escrito así, ¿no? Eh, Me agarró en ese proceso de hiperconexión de una versión muy larga de esta novela de la que te hablo, que es El pasaje de vuelta, precisamente. Te hablo todo esto porque tengo ya eso escrito, si no, no te lo diría. Tengo eso, que lo terminé en pandemia, hiperconectado, y empecé para salir de eso, escribir un cuento que era Animales Luminosos y me hiperconecté también, ¿no? Entré como un tubo de ficción, como dice el personaje de Mariana, y me desentendí. Trabajé horas enteras, realmente mañana, tarde y noche, te diría. Wow, en Horas. pandemia. Sí, tengo una pareja además como Mariana de Altaus que es creadora, que también tiene sus momentos en que ella también se va a escribir sus obras. Felizmente, para la salud del hogar, son obras de teatro, le duran un mes, escrituras, las canciones que ella tiene, ¿no? Porque si no, dos escritores de largo aliento, no sé qué haríamos, ¿no? Pero ella también tiene sus momentos en que se va, tratamos de sintonizar, o sea, en el sentido de que cuando ella está, yo, ¿no? Pero cuando yo entro, ella entiende muy bien eso. Cuando sabe que estoy en conexión, ella sabe muy bien que debo entrar y ahí ahí escribo en cualquier parte. Ahí escribo en cualquier parte. O sea, en un avión podría escribir eso, porque ya estás adentro del libro y el libro ya te está sucediendo y eso es un estado extraordinario. Ahí te da cólera viajar, te da cólera ir a presentar otro libro. Eh, Interrumpir cualquier cosa. Pucha, ahí estás en conexión, ¿no? Ahí yo sí creo en Alberto Fuguet, es conexión la cosa, y porque
parece mágico esto de que pones unas palabras y ¿no? Las cosas llegan y se propicia un mecanismo que es interior, inconsciente. Pero en verdad lo que pasa es que estás hiperconectado con esa voz de ti que emana en el texto, es una voz extraña, dice Fabián Casas, es verdad, no es tuya completamente, es un lado de ti que no conoces, ¿no? Y que te va dictando, esa sensación es locaza, ¿no? Sientes que alguien te está dictando el libro y no quieres parar, ¿no? Y de Animales yo lo escribí casi de tirón. Yo siempre soñé que algún día me podría ocurrir eso. Me ocurrió con los cuentos y ahora me ocurrió acá, ¿no? Contarlo tenía como rachas de escritura, 120 páginas, 150, y luego paraba y no sabía por qué. Luego he ido descubriendo por qué iba parando en cada momento. Son diferentes razones por las que uno se bloquea, ¿no? Y luego volví a agarrar otra racha y avanzaba 150 más, ¿no? Entonces va variando, Daniel, pero procuro estar ahí cuando la ola llega, ¿no? ¿Y tienes algún tipo de recurso, de actividad o de acción cuando paras y no quieres parar? Bueno, justo estoy en eso armando mi curso, extendiéndolo. Tuve un curso, unas charlas que daba que se llama La tentación del fracaso. Estoy justo ahorita trabajando en la ampliación de eso a un taller ya de 6 sesiones, porque justamente estoy revisando todos mis bloqueos. Creo que en algún momento voy a escribir algo sobre eso, ¿no? Porque hay un montón de ejercicios para salir del bloqueo. Es interesante, ¿no? Y yo he tenido muchos bloqueos por diferentes razones, ¿no? A veces son obviamente imponderables exteriores, pasa algo en la vida que te impide escribir, ¿no? Lo primero Claro. que necesitas es predictibilidad. Es decir, que el Perú ahorita no es un buen lugar, ahorita no es un lugar, no. Por eso no puedo ver ni el titular del periódico, porque es como, justamente me están moviendo el tablero y cuando la vida se mueve, tú no puedes escribir. A mí me pasó mucho en los 20. Sobre eso escribí en Contarlo Todo, que es una técnica justamente para salir del bloqueo, escribir sobre tu bloqueo, que yo estaba viviendo la novela en un sentido y no podía escribir. Trataba, pero me movía todo el tiempo el piso por la vida misma, ¿no? Entonces ahí sí procuro que nada se mueva. Es imposible, siempre se mueven cosas. Y a Claro. veces te bloqueas por eso, porque pasa algo, en fin, tienes una enfermedad, te detectan algo, qué sé yo, hay mil razones, ¿no? Yo tengo padres mayores y tengo hija adolescente, hijo, niño, o sea, las posibilidades de que se abran frentes son constantes, pero mientras nada ocurra, mientras eso no se mueva, digamos, tengo la posibilidad de tener una vida estable que te permita que los cambios ocurran en el texto, que ahí ocurra Eso Vargas es lo Llosa, primero, ¿no? Vargas Sí. Llosa dijo alguna vez que él necesitaba irse a París para volverse escritor. ¿Tú necesitabas salir del Perú para ser escritor? No lo sé, pero me hice escritor afuera también. Curioso, curioso. Me hice escritor en Boulder. Curioso, sí. Me hice escritor o sea, me hice escritor es un decir. Empecé a escribir y a escuchar esa voz por primera vez y a formularla bien, creo yo, por primera vez en Boulder, cuando dije, he fracasado como escritor, no me funciona esto, voy a ser académico, ¿no? Y en Boulder, en Colorado, estudiando esta maestría, creo que aprendí mucho a leer y además de eso, ahí escribí Punto de Fuga, terminé Punto de Fuga, empecé a contarlo todo y empecé Animales Luminosos. Es decir, que yo a Boulder le debo realmente porque salí de un lugar y eso me dio quizás, bueno, lo que siempre se dice, ¿no? Una perspectiva, una distancia, un extrañamiento. Eh, una libertad también en un sentido, ¿no? Y una soledad también muy grande. Esa sí es la soledad máxima que he vivido en mi vida. Nunca he estado más solo en mi vida que Polder, ¿no? Pero sí, procuro que no se muevan las cosas cuando escribo. eh, y luego, y luego, justamente, he descubierto varios mecanismos, ¿no? Uno es hacer varias cosas a la vez, ¿no? Claro. Esa es la receta de Joyce Carol Oates, ¿no? Como Joyce Carol Oates escribe un libro grande y escribe otros cuentos y ensayos. Entonces, cuando el libro grande se traba, porque siempre se va a trabar, Daniel, siempre se va a trabar en algún momento una cosa, sobre todo extensa, pasas al otro y eso está funcionando. Y esto va reposando, se va decantando. Entonces me pasó con Animales, yo terminé una versión muy larga de una novela muy larga y escribí Animales, y ahora he vuelto a la novela larga. O escribo una pieza de no ficción, estoy coleccionando piezas de no ficción, entonces está escribiendo, creo yo, un libro también de no ficción ahí. Entonces ya con los años ya yo tengo ya mi arsenal, ¿no? Trabajo con varios, sí, antes no trabajaba así, trabajaba un cuento y si no salía me sentía ¿no? Ya sé relajar cuando algo no funciona. Igual lo padezco, ¿ah? Pero ya sé que eso va a funcionar más adelante. Tengo un poco más de paciencia. Van cambiando algunas. Me perdono más ser un Ujú. escritor no tan bueno como me gustaría. Es decir,
ya estoy más reconciliado conmigo en un sentido y he descubierto formas de... Y cuando la cosa no da, no da. Simplemente paras y haces otra cosa, lo dejas un tiempo a ver. Muchos textos se me han quedado también allí, ¿no? O sea, es parte del trabajo también. Ujú. Juan Villoro mencionaba alguna vez que los escritores envidian de los periodistas la adrenalina del cierre, ¿no? Esta velocidad con la que tienen que resolver problemas, y que y por el contrario, los periodistas envidian de los escritores el tiempo y la distancia en la que pueden meterse en un proyecto de largo aliento. ¿Te pasa? Y ahorita te digo que no envidio nada de los periodistas, sobre todo de los políticos. Digo, Dios santo, Totalmente. veo los podcasts, escucho y digo, Dios santo, qué trabajo cada día, ¿no? Eh, pero a veces me provoca hacer cosas periodísticas, ¿no? Ahora, justo tuve una vez en la FIL sobre eso y, no sé, me voy a, por ejemplo, a España a presentar animales y estoy en Barcelona y quiero ir a Blanes y hacer una croniquita, ¿no? O sea, está allí la Ah, cosa. mira, todavía lo tienes. La publiqué en el Dominical, ¿no? O sea, está ahí ese pequeño asunto del periodismo y también lo uso mucho en esos textos autobiográficos, tienen elementos Sí. periodísticos. ¿Crees que te Eh, hubieras vuelto, crees que te hubieras vuelto escritor sin pasar por el periodismo? Quizás sí, pero en otro tipo de escritor probablemente. Creo que el periodismo me dio a mí un montón de cosas, ¿no? Entre otras, por ejemplo, yo me creo cierres. Ah, sí, Sí, imaginarios. sí, a veces sí, sí, sí. O sea, la pesadilla de un Obvio, periodista, tú sí, te la sí. imaginas. Sí, porque si no, no, es que aquí hay una cosa bien, bien interesante, que es cuando escribes literatura del sentido, como yo le llamo, con un asunto personal, las resistencias son muy grandes a no empezar, para empezar, Claro. porque miedo de lo que va a pasar, tienes miedo a muchas cosas, trabajas con el miedo todo el tiempo. Cuando ya estás adentro, tienes miedo de terminar, ¿no? García Márquez decía que se requería más voluntad para terminar un libro que para empezarlo. Porque ya te estás cómodo y no quieres irte, ¿no? Y volver nuevamente a Sísifo, pues. Volver a cargar tus piedras de nuevo. La primera versión es lo peor del mundo, ¿no? Uno se quiere caer en la tercera, yo al menos toda la vida, porque la primera es cargar piedras, ¿no? Cargar piedras, contar palabras, ¿no? A ver qué prende, ¿no? ¿Dónde está el, me pongo cierres a veces mentales, me pongo plazos. Obviamente también, a mí nadie me presiona, ¿no? Imagínate, he pasado 8 años sin publicar, pero siempre te pregunta tu agente o tu editor, ¿y cómo vas, no? Y yo a Claro. veces digo, en octubre la tengo, ¿no? Y al final termino diciéndole, no, no pude, ¿no? Ha crecido el libro, pero igual me pongo esos objetivos, ¿no? Esas presiones, porque si no, no lo dejas el Ujú. libro y tienes que abandonar, o sea, tienes que dejarlo en un momento también en manos de editores y tal. Yo he aprendido eso también con los años, ¿no? Eh, extraño, sí, extraño un poco eso que dice Villoro, sí. La voz de Silerio, la voz de alguien Ampuero. que te diga, mañana lo entregas, ¿no? Ujú. Y procuro ser mi propia voz, también eso es parte del trabajo de la ficción, es bien, bien particular porque es un trabajo solitario donde tú tienes que ser todo un poco, ¿no? Es el que te levanta, el que te lleva al estudio, el que te regaña cuando dormiste mal o cuando te Claro. tomaste una copa de vino más ayer, ¿no? Tú eres tu propio Gareca, tu propio Reynoso, tu propio coach. Y tienes que ser amable contigo, tienes que perdonarte. Es un trabajo bien, bien particular, ¿no? Tiene un lado medio esquizo, pero bien interesante, ¿no? Claro que sí. Bien, Jeremías, muchísimas gracias por conversar en esta ocasión. Gracias por el tiempo dedicado. A ti, gracias por la invitación y bueno, nada, seguiremos conversando después. Hasta luego.